Hola, ¿cómo estáis? Un nuevo episodio aquí de Todo Deja Marca, el número 240, y tengo a mi lado a una persona que conozco hace muchísimos años. Primero nos conocimos digitalmente y luego ya presencialmente, que es Miquel Nadal. Miquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que yo me ha encantado estar aquí. Muy Bueno, buenas. un placer. Podría decir que no tengo muchas razones para entrevistar a Miquel porque todo lo que cuenta siempre es muy interesante, pero sí que es cierto que hay una, que es un libro reciente que ha lanzado, que lo veis por aquí, que es La Nueva Gestión del Tiempo, y que me he leído entre el viernes y ayer, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y me ha dejado una sensación de paz. Podría deciros que indescriptible, pero ahora lo vamos a comentar un poquito con calma. ¿Era tu intención, Miquel, dejar esa sensación? Pues sí, quería quitar un poco de peso. Normalmente, y esto es interesante, Guillem, cuando hablamos de gestión del tiempo, productividad, todo está muy enfocado en ser más eficiente, conseguir más cosas, en el fondo un poco sufrir. Porque yo cuando veo a las empresas y doy talleres de tema, la gente cuando hace un curso de taller de gestión del tiempo no piensa, ay, qué bien, me lo voy a pasar bien, voy a disfrutar. No, me van a hacer currar, voy a conseguir objetivos. Entonces quería Es quitar verdad, todo y ese además lo explicas esto del libro. Sí, ese peso, ¿no? Un poco de la promesa eterna de ser más productivo. Porque creo que la productividad todavía, por desgracia, se asocia mucho a la productividad industrial, por decirlo así, ¿no? Sí. Y ese tipo de productividad creo que está obsoleta y que además no aporta nada, ¿no? Sí. Oye, hay muchas cosas del libro, ¿no? Y yo ya sabes que no soy periodista, soy publicista y me dedico a la marca personal, pero hay muchas cosas del libro que me han llamado la atención, y hay una que yo me la tomo en positivo, pero no sé cómo se la tomaría mucha otra gente, que es que en mi caso me quedan 1000 semanas por delante. Y entonces yo lo veo muy bien porque esto creo que le da un sentido a mi vida muy interesante de decir, ostras, estas 1000 semanas tengo que hacer cosas bonitas, ¿no? Tengo que hacer un poco, dejar atrás las cosas que no me gusta hacer, ¿no? Intentar desapegarnos de lo que no nos gusta y tratar de hacer cosas con un poquito más de significado, o hablando de epicurio y un poco más de placer, o un poco más de, no sé. Con lo cual no lo veo como una mala noticia el que haya quemado o gastado 3000 semanas, porque mi sensación es que, oye, que me quiten lo bailado. O sea, Exacto. puede que haya tenido algunas malas, pero en líneas generales no nos podemos quejar. Tengo 63 años, a punto de 64, y la verdad es que, bueno, las cosas no me van mal, ¿eh? Y como todo el mundo hemos tenido altibajos, etcétera, pero no. Me llegan a decir que tengo esta vida cuando era pequeñito y ya lo hubiera firmado. O sea que... Sí, ya ves. Entonces, me quedan 1000 semanas. ¿Cómo ves esta historia del cronómetro visto desde el otro lado, ¿no? Del Claro. tiempo que nos queda. Mira, es muy interesante que dices, Guillem, porque ¿Esto? yo creo que sí a partir de... Claro, ya, te preguntas a una persona de 20 años, es probable que esto ni se lo piense. Mira, esto viene de una analogía muy antigua, que es verdad que se hizo un libro también muy famoso de las 4000 semanas, ¿no? Que al final teníamos todo el mundo por defecto 4000 semanas, teniendo en cuenta que vas a vivir 80 años de media. Sí. Hoy en día, por suerte, es un poquito más. En España al menos ha aumentado bastante, creo que están 88 para Sí, mujeres y creo que estaba 83 para en hombres. 82 en los hombres y 85 en las mujeres, algo así, sí. Sí, ha aumentado bastante para las mujeres, los hombres no tanto. Estamos ahí ranqueantes, ¿no? Y Pero tiene un sentido, ¿eh? Que los hombres vivan menos, Sí, son un poco más animados. exacto. Totalmente. Entonces, claro, el tema de las horas, lo hice sobre todo, y en el libro lo comparto bastante, por un tema de que el tiempo tiene un valor escaso. Y me explico, ¿qué significa escaso? Escaso solo es cuando tienes el termómetro de tu vida que sabes que va a acabar y ese cronómetro te está diciendo en 4 días que, oye, vigila, cuidado, que quizá mañana no lo cuentas, ¿no? Pero más allá de eso, durante la mayoría de semanas de nuestra vida, pues no somos conscientes de que el tiempo va transcurriendo. Entonces, soy bastante crítico con lo del tiempo. Fíjate que todo se mide con tiempo. Por eso cuando hablo de la nueva gestión del tiempo, mi obsesión no es tanto cargarme la gestión del tiempo, sino ver otra nueva perspectiva. Y es que todo se valora en tiempo. Es la nueva gestión de tu vida profesional, en Sí, realidad. exacto. Es En un poco realidad el sí. foco En realidad donde sí. lo has puesto ahí. Sí, gente todavía sigue demasiado en el tiempo. Por ejemplo, llevo X tiempo con una persona. Llevo X tiempo en una relación profesional. Sí, de verdad. Pero es que es lo de menos. Puedes estar 3 años en un sitio y no aprender absolutamente nada. Y 6 meses y ser la experiencia que te marca por completo tu vida, ¿no? Y lo mismo con una relación. Hay relaciones de 20 años que no tienen ningún sentido entre ellas mismas. No hay comunicación, no hay nada prácticamente. Y en cambio otras de menos tiempo, pues, bueno, esto puede ser, en fin, algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, y sobre todo quiero desvelar a los espectadores, que esto lo van a ver seguro, sí o sí, y en el libro lo van a descubrir, es el tema de evita que todo sea tiempo. No calcules las cosas en tiempo.
olvida el tiempo. Para mí, digamos que hay como 3 cosas mucho mejores que el tiempo. La primera de todas, quizás un poco sorprendente, que es la intención. Y la Mm, intención es cómo quieres sentirte en los próximos segundos, qué quieres experimentar. Y a partir de aquí mm. decide. Y fíjate que de esta manera lo puedes medir ahora mismo. Qué cortoplacista, además, ¿no? Muy cortoplacista. Próximos segundos. Sí, porque si pienso en minutos ya, oye, todo puede cambiar. En cambio, segundos Mm, es fácil. Lo segundo es la emoción. ¿Cómo te gustaría mm. sentirte en nada? En poco tiempo también. Un poco tiempo que al final la emoción dura escasamente unos segundos o algún minuto máximo. La mayoría de emociones, y estoy dudando la culpa es muy larga. El resto no, pero la culpa es muy larga, ¿no? Y lo tercero, que también recomiendo siempre, que para mí es algo que siempre, siempre, siempre tiene que estar sí o sí, es tu energía, ¿no? ¿Cómo te Sí. sientes ahora mismo? ¿Estás tomando decisiones que drenan tu energía o que suman tu energía? ¿Qué quieres? Y normalmente la gente drena su energía, ¿eh? No para de drenar su energía, es como que la está consumiendo, consumiendo, consumiendo hasta sentirse agotadísimo y después por eso todo el día vamos cansados, burnout, etcétera, además de problemas que tenemos en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento que cambias esta perspectiva y en vez de pensar en tiempo, empiezas a pensar en otras cosas que son factibles, dependen de ti y por último también son cosas que puedes actuar sobre ellas, todo cambia. Olvida ya el tiempo que llevas en una empresa, con la gente, lo que Tienes sea. mayor dominio, porque son cosas que se producen en el presente. Hablas Eso es. bastante del presente también ahí en el libro. Me gusta porque todo el mundo siempre es futuro, 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 y el futuro, como bien dices tú, no tenemos ni idea de lo que pasará dentro de 20 segundos. O sea, ya no minutos, es Claro, que segundos. Es que puede haber un total. apagón de luz y que tú y yo nos quedemos aquí colgados. Puede pasar 40. Es cierto, el control lo tenemos sobre lo que estamos viviendo en este momento, y luego tenemos la memoria de lo que hemos vivido, ¿no? Que también nos da Sí, sí. aprendizajes sobre cómo comportarnos y cómo mejor cambiar el comportamiento, ¿no? Sí. Y esto hasta choca un poco con el tema del propósito. Que no digo que funcione o no funcione, Ikigai y todo, ¿no? Todo el tema este que ya conocemos muy bien. No digo que no funcione o no funcione, pero es verdad que no podemos pensar que tenemos ni un solo propósito, ni que evidentemente lo que queremos ahora es lo que queremos toda la vida. Entonces hay una obsesión sobre todo en pensar que no, en 10 años pues seré este tipo de persona, voy a hacer todo esto. Y oye, esto ayuda. Proyectas, está bien, pero es que el que eres tú ahora seguramente el año que viene no serás nada, absolutamente nada parecido a lo que eres ahora, serás bastante diferente. Por eso insisto mucho en este cortoplacista, pero a la vez también ser mucho de presente, teniendo en cuenta que, Sí. claro, está bien planificar, que es fantástico, pero quizá habría que apostar un poquito más por ahora. Ahora que hablas de propósito, recuerdo un caso que tuve en consultoría con el CEO de una empresa de República Dominicana, y que me explicó cuál era el problema. Bueno, era difícil encontrarlo porque no te creas que haciéndolo del Ikigai se encuentra. O sea, yo siempre digo, es que propósito hay gente que no lo ha encontrado en la vida ni lo encontrará. Pero esta persona estaba en el mundo del inmobiliario y le pregunté cuál era el contexto y el problema que había ahí. Y me dijo, es que hay un 80% de personas que están viviendo en una vivienda que no están regularizadas. O sea, no están ni empadronadas, no están en el censo. Han ocupado la vivienda porque era un señor que tenía 1000 tierras y tenía un trozo ahí que no le hacía ni caso, y ahí han construido algo y tal, ¿no? Entonces dice, claro, hasta aquí podrías pensar que no pasa nada, que todo el mundo es feliz, pero claro, cuando tú no estás censado, quiere decir que no tienes acceso a las escuelas, no tienes acceso a la salud, no tienes acceso a los créditos de los bancos, a tener una cuenta bancaria, algo tan sencillo como tener una cuenta bancaria. Es decir, que esas personas no se consideraban ciudadanos. Y entonces este era su problema, y un problema en el cual él podía actuar. Él podía actuar, ¿vale? Y de Claro, hecho lo hizo. Yo le muy ayudé bien. a redactar el propósito, y su propósito era algo así como, mm, voy a trabajar para que todos en la República Dominicana tengan algún día algún título de propiedad, por pequeño que sea, ¿no? Entonces aquí, bueno, una movida, esto ha durado muchos años, hablando con gobiernos, hablando con bancos, alianzas, etcétera, pero al Ya. final ha funcionado y ha creado una campaña fantástica que se llama Saca tu título, en la que de momento, y te hablo de noviembre, ya lleva 40.000 regularizados. Quedan muchos, pero 40.000 personas que se han regularizado. Ah, eso Claro, está muy bien. Pero fíjate curioso. lo que le pedí una reseña de esa parte estratégica nuestra, y la tengo aquí delante. El propósito es lo que da sentido, rumbo y objetivo a uno mismo. Es un compromiso personal, una religión, un Mm, matrimonio que convierte el beneficio personal o personal en la misma consecuencia del propósito. Guillem me dio un pequeño empujón para identificar el mío. Trabajar para que cada familia dominicana pueda disponer de un título de propiedad. Y así es. Y dice, y desde entonces mi trabajo tiene un sentido, aunque irónicamente, a veces confieso que estoy besando mis cadenas. qué Fíjate, profundidad. fíjate, lo que decías tú, que a veces el propósito puede llegar a ser un ancla
de peso excesivo. Sí. No, total. Y esto lo veo cuando hablamos de tiempo como tal, de organización, es que es constante. Al final, la mayoría de gente convierte sus expectativas, sus deseos en tareas. Y por eso después Sí. lo acumulas todo sin parar. Por eso la gente quiere más tareas y no hay nadie que diga a la empresa, oye, ¿sabes qué? Una empresa o una vida personal, no importa, ¿no? Hoy voy a quitar cosas de mi vida. No tengo que hacer tantas cosas. No, porque estás renunciando a tu identidad. Sí. Y por eso la mayoría de empresas, la mayoría de gente, sobre todo cuando hace reuniones, solo aporta cosas. Nadie se le pasa por la cabeza que quizá primero habría que eliminar a muchas otras, ¿no? Pero claro, eso estás renunciando a tu identidad. Estás diciendo que tú no eres capaz de conseguirlo, que te estás rompiendo, que no eres la persona que esperabas. Y ahí cuando rompemos expectativas, pues tú ya lo sabes, al final la gente pues no quiere. Y creo que la expectativa de la gestión del tiempo es esto. Yo quiero más tiempo, ¿para qué? Y ahí Exacto. viene el gran problema. No, vamos a hacer talleres para incrementar la productividad. ¿Productividad para qué? ¿Quieres ir más rápido para algo que no sabes lo que es? ¿O quieres simplemente tener más tiempo por el hecho de tener más tiempo? Y eso es un choque total siempre. Porque no entiende la gente que quieras tener más tiempo para algo. No, quiero tener más tiempo para ser más productivo. Pero ¿qué es productividad para ti? Bueno, entonces ahí entramos en otra disquisición, ¿eh? Que esto no llegaría a ninguna parte. Porque Claro, claro, yo, por ¿qué es? ejemplo, en mi época vital quiero tener más Mm, tiempo. Podríamos decir, si ahora dedico, yo qué sé, 1 hora y media de deporte al día, ujú, entre 1 hora corriendo y media hora pues haciendo ejercicios y tal, pues me claro, gustaría que fuera más largo, porque me lo paso muy bien. claro. Si puede Por ser. ejemplo. Y si leo 20 minutos al día, pues me gustaría que fueran 40, ¿sabes? Exacto. Entonces, y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo profesional? Bueno, pues tú como psicólogo lo sabes muy bien. Cuanto mejor Todo. sea tu vida personal, mejor será la profesional, porque todo es 100%. una cadena, o sea, no hay una línea divisoria. No No hay, está. no hay dos vidas, Y- no hay dos vidas separadas, está claro. Sí, de hecho nadie es vida Bueno, creo personal y que es un buen profesional. momento para presentar a Miquel. Miquel Nadal es papá, psicólogo, escritor, estoy leyendo la solapa del libro. ¿Eh? Escritor, formador, speaker internacional en neurociencia. Tú, además te inventaste la palabra neuroproductividad, bueno, el concepto, la Sí, sí. metodología, ¿no? Exacto, la Luego metodología hablamos la de eso, creamos, ¿vale? sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. O sea, experto internacional en neurociencia, gestión del tiempo y herramientas digitales, pionero en la creación de la metodología neuroproductividad, que combina los últimos estudios de neurociencia con las técnicas más avanzadas de manejo del tiempo. Ha trabajado y impartido conferencias y seminarios en, ojo, más de 35 países. Profesor en distintas universidades europeas y americanas, España, Noruega, Portugal, Polonia, Panamá y Guatemala. Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, máster de Psicología Empresarial y Recursos Humanos en 5 universidades europeas, y además pone cuáles son, autor de 3 libros sobre productividad, o sea, muy productivo, perdón, esta era la broma, Que se note, que se note. eh, y desarrollo personal, y creador de más de 1000 vídeos sobre neurociencia y productividad. Vídeos que os aconsejo mucho ver, porque te hacen darle mucha vuelta en fin, a cómo tienes que plantear tu vida. Ostenta el canal número 1 en YouTube de habla hispana sobre neurociencia, planificación y organización para empresas. Bueno, aquí tenéis a Miquel Nadal, con el que tengo el honor ya sé que la entrada ha empezado un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Miquel, No, está bien, está bien. este libro me ha ayudado horrores a despenalizar cosas como mi procrastinación o sobre, Qué buen oye, punto. tenía que haber hecho tal cosa y no la he hecho, o tengo una web a medias de un proyecto muy majo y todavía está ahí. Yo tengo una teoría que es que si no lo he hecho es porque hay una razón muy de peso, más allá de, más allá de la pereza o más allá de la prioridad y tal, que es que Total. se ha colado por medio un proyecto mayor. ah, mayor puede ser en muchos aspectos de la vida, ¿eh? Puede ser aspectos personales o puede ser aspectos profesionales, ¿eh? Pero no tiene por qué ser solo profesional. Se ha colado un proyecto mayor y ha hecho que, como dices tú, ponga en el purgatorio los otros proyectos. Después hablaremos del purgatorio, que me gusta mucho el concepto de eso. Entonces, mm, y sobre todo, yo creo que la página 69 es muy clarificadora de este libro, porque es donde él dice: en el fondo, la vida es puro aprendizaje y no tenemos ninguna necesidad de hacer nada. Solo podemos amar y respetar todo lo que nos acontece, ya que todo lo que sucede tiene una razón de ser. Ahí sacaste al Miquel Nadal, digamos, que ya... Menos productivo de todos. No, pero ahí hay mucha parte del propósito también, Sí, aunque sí, no te lo sí. creas. Totalmente. No, de hecho, era un poco dejar de estigmatizar la parte de la productividad, ¿no? Normalmente lo que sucede con la productividad, como bien sabes, es que es más tareas, menos tiempo, optimización, herramientas, bueno, en fin, todo esto que ya conocemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre?
Esto ya lo sabemos. La gente no entiende que la productividad puede ser que, pues que no necesitas hacer nada. No hace falta objetivos. Que todo esto es nuestro, que nos hemos inventado nosotros. Y algo que puede parecer muy básico, no lo hacemos en el día a día, porque siempre queremos más, hacer más cosas, etcétera. Entonces, una de las reflexiones que yo hago es que no, si lo de productividad no tiene nada que ver con eso. Eso es aparte. Oye, quiero aprender, me gustaría curtirme en este mundo, quiero hacer cosas. Bueno, está bien, pero eso ya es el mundo de la acción. En el mundo de las ideas, ¿no? El mundo más del pensamiento, no tienes que hacer absolutamente nada. Tú ya eres productivo, sí, ya lo eres en realidad. El problema es que tienes que quitarte la máscara, tienes que quitarte eso que tienes dentro, ¿no? Y quiero hacer una productividad más humana, mucho más Sí. humanista, desde otra visión. Claro, este es un punto que creo que tenemos que cambiar en la productividad, que todavía sigue siendo demasiado industrial, ¿no? Y esto lo veo constantemente. Es decir, no entiende la gente que ya puedes ser productivo ahora mismo, con todo lo que tienes. Igual que la felicidad, exactamente igual, tú ya lo eres. Si tú ya lo eres, en Sí. realidad, el problema es que ahora mismo estás pensando en otra cosa. La felicidad es, pues la productividad es esto. No, es que no lo es, ya lo eres tú. Y eso es un matiz importante que cuesta entender. Hay algo que es interesante aquí, que hablas mucho de los cronotipos. Mm, Y yo, por ejemplo, soy alondra, creo que tú también, me parece, ¿eh? Me parece. sí, yo soy bastante. Bastante alondra, sí. Y yo mi despertador suele sonar a las 6 menos cuarto y a las 6 ya salgo por ahí a brincar. Y entonces, ostras, siempre tengo la duda porque he oído médicos que hablan de que, bueno, lo ideal es coincidir con la luz solar y tal y cual. Claro, si salgo a las 6 a correr en verano no pasa nada, pero en invierno es verdad que es Mm, negra noche. ¿Eso es un problema desde un punto de buen punto. vista de salud? Claro, mira, cuando hablamos de los cronotipos, que es un poco lo que decías antes, es decir, en qué momento del día consideras que tienes más energía, porque aquí hay una parte subjetiva de lo que nosotros creemos y otra parte que es más empírica, ¿no? Que es medir exactamente cuándo tienes más energía, porque se puede. Hoy en día que ya tenemos herramientas ahí para poder saber, ¿no? Electrodos, para saber exactamente qué energía tienes durante el día. Claro, hay que entender una cosa, el ritmo circadiano como tal, vengo a desmontar algo, no existe. Es decir, existen pequeños ritmos circadianos. Cada parte de tu cuerpo, tus órganos, tus hormonas, tienen un diferente cronotipo. Y eso hace que, unido todo junto, tengas un cronotipo general. Pero no existe un cronotipo general, genérico para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, tus pulmones tienen un horario concreto, tus riñones Mm, otro, tus hormonas otro. Entonces, qué dependiendo del complejidad, ¿no? tipo, es súper complejo. Claro, es muy caótico, pero al final tiene un sentido. Esto es como la vida en general, ¿no? Es decir, si vas a un bosque, todo es caótico, pero el bosque tiene armonía. Pues el cuerpo exactamente igual, ¿no? Entonces lo digo sobre todo porque depende cómo respires durante el día, depende de cómo trates al cuerpo durante el día. Tu nivel de estrés tendrás un ritmo circadiano más o menos para arriba, para abajo, que evidentemente tiene que ver una parte genética, clarísimamente. De hecho, el ritmo circadiano sabemos que más o menos es el 60% genético y el Ah, resto es mira. aprendido. Hay una parte genética muy importante que depende de nuestros padres también, los hábitos de Mm, nuestros padres, etcétera, etcétera. Pero se puede llegar a aprender poquito. Tengo que decir que poquito. Porque ya no ya. puedes revertirlo cuando tienes cierta edad. Esa gente que dice, no, ahora soy súper nocturno y mañana voy a ser hiperdiurno. Normalmente no funciona. Es ir en contra de tu biología. Entonces, con respecto a todo lo que dices, no hay problema con el tema de la luz solar, siempre que, primero, tengas un sueño de calidad, que respetes los tiempos Bien. durante el día, que te cuides Claro, durante tengo el día. un sueño afortunadamente, toco madera, Exacto. espera, toco madera. Tengo un sueño afortunadamente muy bueno. Me lo mide además un relojito que tengo aquí Ahí está, siempre y ayuda. cada día me pone un score. Hoy me ha puesto 97, ayer 96. Eso está fabuloso. No, a ver, tengo un Entonces, en sueño ese bueno. punto, levantarse Es más verdad fácil. que en momentos de angustia, ya sea vital, más personal o más profesional, la Sí, calidad del sueño se ve resentida porque inevitablemente exacto. aparecen imágenes nocturnas, ¿no? Que digo yo. Pero en líneas generales, yo es verdad que a las 10 estoy ya en la cama, esto es cierto. Y ahí leo unas cuantas páginas de un libro de papel y me quedo frito. ¿Vale? Me Y quedo te quedas frito completamente frito. Y directamente. yo creo que ni 10 minutos tardo en quedarme frito. Entonces, pues digo que los hábitos ahí influirán bastante, ¿no? Y, por ejemplo, por la mañana hay algunos hábitos que nos ayudan bastante también a funcionar mejor. Por ejemplo, cuando empiezas la mañana, pues todo el tema, evitar comidas, cafés, etcétera, todo eso sí, especialmente como mínimo 1 hora y media después de levantarnos. A partir de aquí sí que ya podemos empezar a tomar, ingerir alguna sustancia. Sí, en mi Hasta caso, entonces, prácticamente nada, o agua, agua. sí, En mi caso, agua. Solo genial. agua. Y Mm. después podemos movernos. Bueno, aquí, claro, depende. ¿Qué objetivo tienes con el movimiento? ¿Es un tema puramente de salud, de pasártelo bien y tal? No importa Hay la hora. varias cosas, Miquel. Mira, fíjate, yo esa hora que salgo a trotar, porque yo no diría que es correr, es trotar, Ujú. voy muy despacio, casi caminando, ¿eh? Esa hora para mí es una hora de mindfulness total.
Es Bueno, decir, yo he llegado a poner a veces la radio y al cabo de una hora mi mujer preguntarme, bueno, ¿qué cuentan las noticias? Y digo, mira, he estado completamente absorto con ideas que se me ocurren y no sé qué, claro. porque yo soy bastante generador de ideas a esas horas de la mañana, Mm, con ideas y tal, con lo cual sí, te puedo decir más o menos una cosa general, pero no me entres en claro. detalles, por favor. Entonces, ya incluso hay días que ni siquiera me llevo auriculares, o sea, porque para dejar que fluya, ¿sabes? Influye. ¿No? O hay días que necesito escuchar un par de podcasts para centrarme un poco de una persona que sigo, etcétera, y entonces Mm, escucho el podcast. Pero para mí es mi horario que solo es mío, de nadie más, ¿sabes? Es decir, exacto. es el tiempo que dedico solo a mí Sí. por la mañana, que es esa hora y media. No, es brutal, porque además es el momento en el cual no hay interrupciones, nadie se acuerda de ti, en ese Claro. momento todo el mundo está en el séptimo cielo. Hay poca gente por la calle. Total, total. Yo Además, soy de el los barrio tuyos, que ¿eh? O vivo sea, afortunadamente es muy tranquilo y tiene claro, muy buenas subidas, muy buenas bajadas, con lo cual bueno, puedes elegir ahí un tienes poco lo que tranquilidad. quieras, puedes hacerte Total, un total. menú divertido. No sé, y cuando voy de viaje lo echo a faltar. Porque me dicen, bueno, Sí, hay un sí, sí, sí. gimnasio ya, pero es que un gimnasio Diferente, no es es lo diferente. mismo, Puedes ¿no? dar una vuelta, a no ser que estés en un polígono, que entonces ya ahí es complicado, ¿no? Ahí es complicado, sí. No, pero sí que influye muchísimo y la gente tiene que saber realmente para qué hace las cosas. De hecho, dentro de la productividad hay un movimiento que cada vez es más famoso que se llama la cronobiología, que consiste Mm. en qué momento del día deberías hacer algo para obtener ciertos resultados. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el movimiento en sí mismo, si es algo tranquilo, incluso un poquito de fuerza, por la mañana se recomienda bastante, acelera también el pensamiento, ¿no? Y en cambio, si quieres ya un tema más de, oye, quiero ponerme mazado, fibrado, ¿no? Porque quiero otro nivel, sí que es mejor un poquito más por la tarde, ¿no? Porque ahí cuando el cuerpo Sí, a está las más 4. Tú acostumbrado, dices a las 4, ¿no? yo recomiendo especialmente a partir de la tarde, sí, 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 sí. sí, 3, sí. 4 de la tarde es el ideal. Es cuando la gente también tiene más resistencia y como tu cuerpo ha estado acostumbrado durante todo el día, es mucho más productivo a nivel de cuerpo. Sí. Pero claro, esto influye en todo. En qué momento haces cada cosa, cuando creas algo, cuando generas ideas, cuando revisas cosas básicas, cuando miras el correo, cuando no, es decir, todo. Todo influye a través de cómo te sientes tú en cada momento. Y eso, como decías antes muy bien, es el cronotipo. Que para que te hagas una idea, Guillem, hay más de 13 cronotipos diferentes. No hay uno que diga, no, es que soy alondra. Claro, alondra hay de todo. Hay radicales, es decir, gente que se levanta muy, muy, muy temprano y después tienes gente que a lo mejor son alondras igual, pero que se despiertan a las 7. Entonces tampoco quiero que haga todo el mundo que sea de mañanas tenga que despertarte a las 3 de la mañana, no hace falta. Lo digo para O tenerlo claro, ¿no? del club de las 5. O que se hagan el club de las 5. Si tiene un sentido, sí. El problema es que mucha Claro, gente se hace el club tiene de las 5 y sentido. después no sabe qué Es lo que hacer. digo. Yo me despierto hasta ahora, muchas veces hasta me despierto un minuto antes de que suene el despertador, lo cual Sí, sí, quiere sí, sí. decir que mi cabeza ya está preparada para la acción, ¿no? Sí. Bueno, puedes Y programar, yo creo ¿no? que es Lo puedes porque, programar. primero porque ya he dormido las horas que tengo que dormir y ya he descansado. Correcto, O sea, correcto. esta es perdón, no es una excusa, pero es un hecho, es un physical fact, ¿no? O sea, es un hecho Sí, sí, físico. sí. Mi cuerpo dice, Bueno, oye, ya has tenido bastante. en ese sentido, Guillem, incluso puedes programar. Puedes programar la hora que te quieres levantar. Es algo que cuesta un poquito de entrenar, no es sencillo, pero tú puedes Sí. decidir, oye, me voy a levantar a tal hora y me levanto a tal hora. Porque tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo sabe muy bien en qué momento se ubica. No digo que sea exacto, es decir, no puedes pensar 4:44, 4:44, pero quizá más o menos en la zona te vas a mover. Sí. Pero siempre mejor, siempre que puedas. Estoy claro que para mí estoy anti-alarma. Mejorar una alarma solar, por ejemplo, mucho mejor, eso sí. Las alarmas hoy en día sabemos que generan microinfartos, ahí lo dejo, ¿vale? Microinfartos Ah, me sí. refiero a que no es una pulsación muy Bueno, yo, grande, yo tengo una vibración en la muñeca. O eso sea, ayuda, no, ayuda un no es, poquito más. Una alarma, no es no digo demasiado. estridente, pero una alarma Sí. está claro que genera una pequeña revolución en el cuerpo, ¿no? Activa el cortisol muy rápido. Y hoy sabemos que si la gente que hace snooze, ¿no? Los botoncitos de posponer, puede llegar a tener incluso un problema serio a nivel de corazón si tienen problemas antes de corazón, está claro. Si tienen algo ya previo, sí. Incluso, exacto. Es un muy momento en el cual ha habido muchas muertes justamente por este motivo, ¿no? Gente que ya no estaba bien físicamente. No quiero asustar a nadie, ¿no? Pero despertadores Igual con lo de la, solares, lo de la alarmas, ducha, vibraciones. lo de ponerse una temperatura extrema en la ducha al entrar, también se cree que eh, es motivo si de no estás infarto. bien, exacto. Si no estás bien previamente, el tema del frío está bien, tiene sus beneficios, pero tienes que estar bien físicamente. Claro, el problema es que mucha gente que cambia de esto, y esto en la productividad lo vemos, son gente que tiene unos hábitos muy malos en general, o que consideran que no son buenos, y que leen un libro y a partir de aquí, bueno, su vida tiene que cambiar 100%, ¿no? Intentan probar cosas extremas y ahí es donde la gente, digamos, que no funciona. Esto pasa con todo, ¿eh? Con las dietas, productividad, técnicas, todo. Con branding también. O sea, que todo. No he hecho nada en la vida, pero ahora me voy a poner a grabar 20 vídeos al día, ¿no? O sea, está bien, no digo que no, pero claro, tiene que tener un proceso. Y en el caso de los cronotipos que decías antes, claro, en el momento que si no lo sabes, estás perdiendo
bueno, un punto de referencia para tu vida, saber en qué momento deberías hacer cada cosa, cómo te puedes organizar cada día, incluso, mira cómo son las cosas, tu vida social, porque mucha gente que dice, no, me voy a levantar muy temprano, pero después que sepas que a las 6 7 de la tarde serás nada, serás alguien que estará prácticamente en zombie y esperando para dormir. Si esta es tu vida, es decir, tú a las 7 de la tarde ya prácticamente no tienes actividad, pero si tu vida, oye, tienes vida social, sales a cenar, lo que sea, ahí tenemos un problema serio, porque serás un zombie en Tengo potencia. un poco menos de vida social de la que tuve cuando tenía 30 años. No, no, eso A 30 seguro, años eso es salía probable. cada noche, o sea, cada noche. Sí, sí. Y ahora valoro, tengo vida social, Sí, 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 se ha sí, quedado sí, relegada a fines de semana, cuando son amigos, fines de semana, porque también todos hemos creado nuestras familias y nuestras historias. total. Sí. Bueno, supongo que tu libro también se dirige a personas que tienen hijos, porque has Ujú. sido bastante inclusivo en todo esto. Y sí que es verdad que Sí, sí, cuando sí, total. tienes un hijo te cambian un poco los tiempos, ¿no? Te tienes que adaptar de otra To- forma. No, totalmente. Además, tiene que estar integrado en tu vida. No, no puedes pretender que esto es una cosa aparte, ¿no? Tiene que estar integradísimo. Es que cambia Pues mira, todo. Por ejemplo, sí son importantes estos tiempos que yo como a la 1 y ceno a las 7:30, desde que nació mi hija, desde el año 2000. O sea, no es que no haya podido, es que no he querido recuperar el horario claro, anterior, porque me parecía claro. que este era más interesante para Qué mí. bueno. Fue un punto de inflexión y te quedaste con ello. Me quedé con ello. Y entonces a la Ya 1 está. como y, a ver, hay muchos días que me ponen una reunión a la 1 y hay que joderse y haces la reunión. Pero yo creo que estamos reeducando, en general, nos están reeducando un poco para encontrar tiempos Sí. un poco Bueno, nos damos más, cuenta de cosas que habíamos cambiado, ¿eh? sí, algo se ha cambiado porque yo recuerdo haber ido a comer a las 3:30 a un restaurante y como si no 100%. pasara nada. Y ahora ya te dicen, bueno, cerramos cocina. Y yo me he quedado con un horario, con lo cual yo creo que todo se aprende. Es Sí, decir, es como si hubiera hecho un descubrimiento, ¿no? O sea, al sí, principio, cuando tuve que adaptarme yo no quería que hubiera dos horarios de comida, el de mi hija y el mío, sino que yo quería comer con ella, claro, ¿sabes? claro. Y cenar con ella. Y entonces esto se quedó, pero se quedó porque yo quise. Porque luego mi hija ahora tiene 26 años, trabaja en una empresa en Girona, no sé qué tal, y ya no está aquí, con lo cual yo podría Claro, recuperar de alguna manera los horarios anteriores. Y no, y ya me van bien. ya te Es van bien. decir, que incluso los cronotipos y tal los podemos moldear un poquito Sí, y yo creo que también en distintas etapas de la vida hemos sí. tenido, hemos tenido sensaciones distintas. Yo, por ejemplo, haberme quedado un día durmiendo hasta las 12 solo lo recuerdo una vez en mi vida. Ya, ya, Una. ya. Pero conozco gente que, vamos, no hasta las 12, hasta las 4 de la tarde, o sea, múltiples veces, ¿no? Y Totalmente. yo sería incapaz. O tienen déficit de sueño, que también puede ser, ¿no? Entonces, fin de semana aprovechan a tope. Esto le pasa a mucha gente también, ¿no? Pero esto no funciona, ¿eh? Me han No, dicho. no, no, no. No, el sueño no se acumula. Sueño, no hay forma de acumularlo, ¿no? Pero mira, esto que No, comentas es interesante, porque en el tema de los cronotipos, hay una cosa que es la parte biológica que decíamos antes, la parte genética, que eso es difícil de modificar, pero después está en tu tiempo real de alta energía, ¿qué haces con ello? Porque claro, sí. la productividad, cada vez que haces un proceso biológico, va disminuyendo y tu energía mental también. Entonces, por ejemplo, cada vez que comes, tu energía va reduciéndose, porque ya hiciste la actividad del día. De hecho, para tu cuerpo es antiproductivo comer. ¿Eh? Aunque puede parecer al revés. La gente piensa que ser productivo también implica ir comiendo de vez en cuando para estar bien alimentado, ¿no? Es que es todo lo contrario. Teniendo en cuenta que al final nuestro estómago aproximadamente es como un puño de grande, o sea, muy pequeñito, y no cabe nada, cabe muy poca cosa. Entonces, tu cuerpo está diseñado para comer lo mínimo. Técnicamente, los estudios nos dicen que puedes comer cada 10 días una vez. No una vez al Hostia. día, una vez cada 10 días. No digo que lo hagan en casa, lo digo por si alguien está pensando, no hace falta que lo hagas, pero es verdad que un ser humano, a la larga, puede llegar a Bueno, vivir hasta 10 años, simplemente el hombre con eso. cazador recolector era un poco esto. Cuando encontraba comida, comía Podían y ya estar está. días y días sin encontrar Exacto. una pieza de caza y comían bayas. Y las bayas es como comer agua entre tú y yo. Sí, sí, sí. No, no era nada. No, claro, eso era solo para mantenimiento y un poco como snack, Sí, sí. pero no tenía ningún tipo de nutriente, ¿no? Y lo Entonces, interesante en esto, algo sí, pasa que nos establecemos en las ciudades, creamos campos de exacto. cultivos y tal, y entonces ahí ¡prum! empieza Sí, 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 sí. otra etapa en la Total, que nos totalmente. apalancamos, empiezan a surgir enfermedades de todo tipo.
En fin, lo que Sí, 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 antes sí, nos sí. mataba el león y ahora nos mataba la grasa acumulada, ¿no? Exacto, exacto. Por eso digo que la productividad también tiene que ver en eso. Cuántas veces comes, cuándo comes. Eso que decías antes, también es una forma de optimizar tu cuerpo. Tú cuando haces este tipo de horario, te diste cuenta que no solo fue por un tema de tu hija, sino que después más allá te quedaba mejor, te caía mejor. Y tú Sí, mismo fuiste optimizando el cuerpo. Por lo tanto, tú vas optimizando día a día lo que te va mejor, lo que te funciona. Pero para ello tienes que romper un patrón. Y aquí también está el patrón social. Claro, el patrón social nos dice que hay que comer 5 veces, 3 veces, es decir, hay muchas leyendas con todo esto, ¿no? Y beber tantos litros, es decir, hay muchas sí. historias, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sin entrar en temas ya conspiranoicos, lo interesante de todo esto es que a nivel de productividad, cuando tú conoces tu cuerpo, cambia todo. Por eso digo, y en el libro lo repito mucho, olvida de planificar tareas. No planifiques tareas. Las tareas son el último vacío de tu pensamiento. Lo que realmente hay que planificar es tu cuerpo y tu mente. Planifícalo. Sí. ¿Cómo vas a tener el cuerpo rebosante de energía? Tendrás que hacer esto y esto y esto. ¿Lo haces? Ya está. ¿Esto está en tus tareas? No. Seguramente entonces lo que vas a hacer es que poco a poco el cuerpo va languideciendo. Yo siempre digo que en el momento que tú dejas de curtir tu energía, de nutrirla, tu cuerpo se prepara para morir. Por eso las personas que olvidan su energía, que no Sí, trabajan en sí, ella y la productividad final es energía decaen. pura y dura, se preparan para morir. Tu cuerpo empieza a buscar la manera para no sufrir tanto y empezar a languidecer, ¿no? Si tú Esto piensas en esto y explica sobre todo te esto explica planificas, cambia todo. esto explica, Miquel, por ejemplo, mi abuelo paterno murió muy Hmm. joven, a los 60 y pocos años, y al morir él, a los 3 meses murió ella, que estaba perfectamente bien de salud. Hmm. Sí, Estaba perfectamente bien. Perdió la energía. Yo creo que ¡brup! Se desinfló y dijo, ahí me voy. En 3 meses se murió. exacto. No, no, fue de estas cosas bueno, que son Sí. bastante increíbles, ¿no? Y esto Pero lo bueno, vemos hoy en día en el mundo laboral, o sea, en el mundo laboral, personal, lo que sea, lo vemos que la gente, y un momento que se descuida por lo que sea, ya deja de pensar que su energía es importante, que es algo totalmente arbitrario, secundario, y aunque puedan parecer incluso saludables físicamente o que tengan algo, están empezando a morir, porque sí, tu sí. cuerpo ya no entiende que tengas más energía o ganas de cultivar energía. Entonces, tus tareas, la forma de organizarte, tendría que ser en cómo lograr más energía. En el momento que dejes eso de lado, tu cuerpo pasa de todo, ya es No, como y que se después también prepara. hay una serie de convenciones sociales, muchas veces leyes, muchas veces regulaciones, que me dicen a mí que yo a los 65 años tengo que jubilarme. Exacto, exacto. Bueno, yo tengo casi 64 y te aseguro que estoy, bueno, no te diré más productivo que nunca, porque la productividad yo no la mido en cantidad de trabajo, pero Claro, estoy más enérgico que exacto, hace exacto. incluso 20 años, ¿no? Entonces, ¿por qué me tienen que retirar de la circulación? Claro, claro. Y yo lo disfruto. Si mis clientes me siguen llamando, si sigo haciendo consultorías, sigo haciendo formaciones de las que la verdad es que lo paso bien porque es lo que me gusta hacer. Quiero decir que Sí, no sí, 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 total. hacer otra cosa. Las otras cosas que no me gustaban ya las he dejado. Tenemos que, en esto, te doy mucho la razón con la parte de energía. ¿Dónde está el medidor de energía que dice que yo me tengo que jubilar a los 65, ¿no? No, total. Por eso mucha gente que se jubila al cabo de poco tiempo, no es casualidad que, ay, le ha pasado algo, no, no es casualidad, es que su Sí, foco que sí. tenía, que estaba Ahora totalmente dedicado al aparece una trabajo, enfermedad que lo liquida en 4 días. Sí, sí. exacto, porque ya no hay esas ganas, porque además también coincide muchas veces que su familia, por lo que sea, pues ya está desperdigada, ya no hay ese vínculo familiar, quizá el matrimonio pues no está El en el mejor síndrome del momento. nido vacío. Sí, Entonces todo eso se sí, sí. mezcla y no es casualidad, no es un tema, ay, que deja de trabajar y le da algo, qué mala suerte. Sí, no, habrá casos de todo seguramente, pero normalmente no suele ser así. Es porque la gente ya se ha descuidado por completo, además no tiene una esperanza y una expectativa de vida, no sabe muy bien lo que aspira ahora mismo. El cuerpo lo sabe. Si tienes un foco, el cuerpo se encargará de poder logrártelo. Además, ahora estamos hablando del momento en el cual veremos gente que pueda vivir, superar los 120, 150 años, ya nacido esa Sí. persona seguramente, ¿no? Y es probable que esto lo veamos en breve, ¿no? Entonces, la productividad también tiene que ver con esto. Y ahora mismo estoy haciendo una serie de vídeos también, y creo que es un tema relevante, es mezclar productividad y longevidad. Está todo junto. ¿Qué es lo que haces al principio del día? ¿Cómo te cuidas durante el día? ¿Qué tipo de productividad haces durante el día también? Eso también machaca al cuerpo, machaca tu cerebro y envejece o envejece menos. Por Sí. ejemplo, Guillem, a nivel de curiosidad, si tú empiezas el día y lo primero que haces es chequear mensajería, correos y también pues, todo el tema de redes sociales, eso sabemos que envejece hasta 5 años. Puede llegar a envejecer Toma. hasta 5 años más. Toma ya. Y claro, esto se produce porque le das velocidad al cuerpo en un momento que no está preparado. Entonces, cuando te levantas, Y creas toda la química negativa ya para el día. exacto, es cortisol artificial. Es como si hubieras generado una especie de boom artificial que hace que tu cuerpo pues, se ponga a trabajar por algo que todavía no tiene que hacer, porque no está preparado Bueno, para yo lo ello, que ¿no? sí hago a veces es mirarlo a las 7 de la tarde, que es mi hora de más o menos tocar retirada, que se llama. Sí Mm, que
miro agenda de mañana por si me he dejado algo, si hay alguna cosa de tintero que queda ahí tal y cual. Y a esa hora, aunque no todos los días lo cumplo, es cuando intento dejar las pantallas también. Entonces poner más en papel o en no sé qué, o en conversaciones y mucho música. No hablas en el libro de la música, pero yo soy, si no fuera por esa hora musical que tengo, que muchas veces hasta la música la tengo incorporada en mi trabajo, muy bien, una música suave, muy de fondo, muy tal, pero la música a mí es uno de los elementos que me ayuda mucho a controlar ciertas emociones que prefiero no tener, ¿sabes? O sea, Totalmente. Mira, ya que hablas de eso, hay como 3 tipos, ¿no? 3 tipos, digamos, de música, audio. Una sería el podcast que decías antes, que eso está bien sobre todo para tareas rutinarias, porque claro, si quieres estar concentrado y a la vez escuchar un podcast, a no ser que no le prestes atención al podcast, pues no es buena idea. Y en segundo lugar, a nivel de música, habría como una distinción, hay 2 tipos, la música instrumental y la música con voz. Por ejemplo, la que es con voz, ahí hay que vigilar sobre todo con tareas más creativas, porque a veces entorpece. Siempre se recomienda que sea un idioma que no sea el tuyo, que eso hace que no estés tan pendiente. Por ejemplo, si es a lo mejor un idioma que no dominas tanto por lo que sea, pues será más fácil. Y evidentemente si es instrumental, y sobre todo se recomienda la barroca, es curioso, porque la barroca es la que mejor funciona para ser creativo, porque tiene cambios de ritmo, cambios de guión que son muy potentes. Escucho mucho la barroca, sí. Mira, pues por eso te salen tan buenas ideas. Por esa razón te salen tan buenas ideas. La música barroca es la ideal, número 1. Hoy en día sabemos que es la mejor de todas para ser más productivo. Porque te ponen un tono. Y es la base de todas las músicas modernas. Mira, Bach. 100%. Sí. O sea, todas son la misma base. Cualquier canción de los Beatles y encontrarás 3 notas que en su día Bach las puso en una partitura. Total. Es brutal. Es increíble. La música barroca es la cuna de hoy en día. Es decir, la música de hoy es eso. De hecho, hay la canción de Pachelbel, famosa de Pachelbel, el canon D, es que todas las canciones son igual. Todas las canciones son igual. Tienen la misma base prácticamente. Pero sí es verdad. Sí. Nos vamos de tema, Guillermo, pero claro, es que es inevitable. La productividad es eso también. Poder divagar, tener tiempo para divagar, tiempo de calidad, que eso tenemos muy poco. Tiempo para pensar, lo que decías tú antes, tiempo para pensar. Si ahora le pregunto a la gente, ahora mismo nos diga, oye, ¿cuánto tiempo para pensar tienes? La gente va piloto automático, corriendo detrás, reacción, siempre reaccionando a algo. Y eso. Pero es curioso porque el tiempo para pensar, si yo, por ejemplo, imagínate que decida crear un slot de mi momento más energético de 25 minutos para pensar o de 30 minutos para pensar y será de 9 a 9 y media, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero cuando lo quieres hacer así expresamente no me sale tanto como cuando es espontáneo. Es decir, por eso me emergen más ideas en el momento en que hago esa salida a las 6 de la mañana solo ante el peligro, solo ante el mundo y tal, que no en momentos donde lo quiero planificar y tal. Y luego también quería hablarte de la inteligencia artificial como método de productividad. Y te voy a poner un ejemplo que es el mío, ¿vale? Porque este lo conozco bien. Yo puedo gestionar unas 8 consultorías simultáneas, ¿ok? Porque mis procesos son de 14 meses prorrogables, porque yo hago toda la parte estratégica y toda la parte de activación de marca. Claro, en mi pasado publicitario todavía pesa y entonces me gusta mucho pues la parte de acción, los rodajes, los tal, etcétera. Esto lo disfruto. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial, cuando empezamos a usarla más o menos en serio, que fue finales del 23, principios del 24, me doy cuenta que hay muchos procesos que eran muy analíticos y otros que eran muy repetitivos que no tengo por qué hacer yo. Si tengo un asistente que me los hace y este asistente es la inteligencia artificial. De manera que ahora puedo gestionar hasta 12 consultorías. Si lo miras en porcentaje, es un 50% más. Sí, entonces, total. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la IA, y quería ver un poco tu opinión al respecto, pero es cierto que si tú la consideras un asistente de productividad, creo que tienes mucho ganado. No tanto el seguir la última moda de que si ahora Gemini puede hacer música y si ahora tal y cual te puede hacer. Eso son las chorraditas del día a día. Pero el hecho de que a veces tengo que preparar una campaña para un cliente que acaba de lanzar un libro que hemos preparado y tal y cual, y lanza el libro y entonces estamos preparando todo el funnel, marketing, pim, pam, pum, toda la historia y hay muchas cosas que son puramente repetidas. Es decir, le digo a la IA, oye, extráctame las 15 frases del libro más potentes de este señor y le digo, y dime en qué página están, literales.
Claro, para evitar alucinaciones. Entonces, estas 15 frases luego hago que se las envíe a Canva para hacer una serie de elementos gráficos, que si Sí, 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 sí. carruseles, que si historias, que si tal. Claro, esto antes, cuando lo hacíamos a mano, era mucho tiempo. Mucho tiempo, Y sí. ahora, esto me ha liberado de muchas horas. Y te pongo otro ejemplo. Cuando yo empiezo a trabajar con un cliente, una de las primeras cosas que hago es hacer una serie de test tipo DISC, tipo Sí, test sí, sí. de fortalezas del carácter, tal, el VIA famoso de Selinger Ujú. y algún otro. Y luego le hago también pedir feedback mediante un formulario de Google a una serie de personas con 3 preguntitas y tal. Vale, eso yo antes, para analizar todo eso, para poder sacar conclusiones, poder crear un SWOT, DAFO, yo estaba 2 días. Sí, sí, sí. 2 días, digamos, no full time, ¿eh? Pero Sí, sí, entre que mucho tiempo, lo dejo tal, todos los tiempos ya estoy minutos. totalmente. ¿Por qué? Porque ya he encontrado, lo que me costó más es encontrar el prompt. Al final es verdad que la calidad del prompt influye mucho en la calidad del resultado, ¿no? Pero cuando encuentras Sí, el prompt, y suelen ser prompts un poco complejos, un poco largos, etcétera, cuando encuentras el prompt capaz de destilar todo eso en 3 valores fundamentales, yo qué sé, 5 fortalezas comunes entre tu autoimagen y la imagen, cómo te ven los demás y cómo te ve Internet, esto me ha ahorrado, Miquel, es no, una es barbaridad. increíble. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en el tema de eficacia? Bueno, perfecto. Mira, además, el tema de inteligencia artificial, pues como está igual que tú, estamos súper metidos, ¿vale? Porque al final es productividad. Productividad de IA es que es un binomio ganador. Pero el problema de la IA, y esto lo veo en la mayoría de personas, claro, aquí hay una ventaja. Tú lo tienes muy claro. Tu negocio está muy claro, tienes una visión muy clara, tienes una estrategia muy grande, ya está muy contrastada durante muchos años. Entonces tienes un camino andado que eso te permite que la IA te acelere pasos que tú ya hacías antes, con una claridad meridiana, cosa que no ocurre en la mayoría de sitios, ¿no? En la mayoría de empresas, organizaciones, incluso personas que todavía no saben muy bien lo que quieren conseguir, falta eso justamente, la visión estratégica. Y la IA se utiliza para acelerar procesos que no hace falta que se aceleran. Es decir, yo lo veo constantemente para, no, yo quiero lo que quiero es resumir todas las reuniones y tener los bullet points y después a partir de aquí hacer un gestor de tareas. No, no. Si lo que deberías hacer es no asistir a ninguna de estas reuniones. Ah, Incluso me pasa. ahí Claro, está, ahí entonces, está. Y esto lo claro, dices mucho en el libro. En el libro ahí te insisto. cargas mucho el concepto de Exacto. reunión. Sí, sí. Claro, digo reunión por poner un ejemplo. Pero en el fondo lo que estoy diciendo es que no quieras acelerar algo que no debas acelerar. Porque al final lo que va a Claro. hacer es que el golpe contra la pared será mayor. Y esto lo veo en todo. Por ejemplo, la IA está claro que, como dices tú muy bien, cuando tienes claro eso, te puede acelerar el proceso. También es verdad que llega un momento en el cual la IA, la pregunta es, puede hacer 2 cosas. Puede extender tu cerebro o lo puede mejorar. Mejorar es que la idea que tú tienes, Guillem, que puede tener 3 ideas, pues la IA te va a dar 25, que no habías contemplado quizá 17, pero también te va a extender. Extender es que te va a dar pues un pool de ideas, ¿no? Una cantidad de cosas que seguramente nunca habías tenido nunca en la historia, ¿no? Porque al final la base de datos es mucho más grande que la que podamos tener cualquier humano. Entonces, en el momento que se entiende eso, perfecto. Pero yo siempre a la IA le pregunto al revés, que es lo que la gente le pregunta, ¿no? Es decir, en vez de preguntarle, dame más cosas, dame más ideas, etcétera, etcétera, es de todo esto, ¿qué podría quitar de encima o qué podrías hacerme tú para que yo no tuviera que hacer la próxima vez, ¿no? Y si le preguntamos la contrapregunta, es decir, un poco la anti-IA, que la IA siempre es proponme, dame ideas, nos sorprende muy bien cómo la IA empieza a calarnos un poquito más y nos dice, oye, ya sé muy bien que tú lo que quieres es reducir cosas, minimizar y centrarte en cosas más positivas, ¿no? Y sobre todo lo digo porque las empresas lo veo constantemente. Yo que hago talleres también de productividad que mezclamos IA, etc. Es un auténtico desastre porque lo único que hacemos es hacer los mismos procesos de antes, sin ningún tipo de estrategia, ningún tipo de visión y hacerlos más rápidos. Sí, pero es que no teníamos que hacerlos y ahora los hacemos más rápido. Un montón de emails. Incluso el otro día me encontré una persona que me dijo, no, no, yo no voy a ir, pero va a ir mi asistente de IA a la reunión. Y otra persona dijo, yo tampoco, pues voy a llevar a mi asistente de IA a la reunión. Esa reunión no tenía que haberse celebrado. No hace falta que vayan 2 IAs a discutirse entre ellas. Bueno, sí, quizás sí, no sé, querían probarlo. Entonces, la pregunta es, antes de La IA, pregunta es, entonces, ¿tú es para al qué revés. sirves? Claro, ¿para qué quieres esa reunión si no hacía falta ir? Y a lo Sí, mejor hay sí, una persona que se va a sentir mal porque va a ir y van a ir 2 asistentes de IA a tomar notas. sí, Claro. sí. Entonces ahí rompemos un poco el principio este, ¿no? Que decíamos antes de equilibrio, que tenga sentido. Entonces la IA está claro que es un antes y un después, que va a cambiar por completo. Yo creo que no hemos visto nada de la IA, de lo que podemos llegar. Si ves un poco las plataformas novedosas, es increíble. O sea, lo que nos va a cambiar es algo por completo. Pero también hay Bueno, que decir que ahora mismo se utiliza, bueno, se utiliza muy mal, se utiliza muy mal. regulín. Sí. Vamos a decir regulín por aquello de... Estoy totalmente de acuerdo. Mira,
cuando salió ChatGPT a finales de 2022, si no recuerdo mal, pensé, o te metes aquí o te van a sacar de aquí. Y a partir de momento empecé a barruntar hasta que Sí. el 7 de enero pasado lancé, junto con 3 socios más, ¿Verdad? una Sí. IA de marca personal, ¿vale? Una IA enfocada a la gestión de la marca personal que se llama IO Brand y que es 80% estrategia, es decir, plataforma estratégica, DAFOS, tema de gestión de conocimiento, objetivos, propuesta de valor, modelos de negocio, etcétera, y un 20% de gestión de contenidos y tal, que es lo que hacen Muy muchas bien. IAs ya que gestionan el contenido y tal. Estoy contento porque además creo que aportan mucho valor a nosotros como consultores. Desde el punto de vista de la consultoría, pues también mejora procesos si el cliente lo tiene porque experimenta, ve cosas que puede hacer, etcétera. Y también pues he encontrado un modelo de negocio alternativo, no nos engañemos, Sí. porque Total. mi idea es hacer menos consultorías yo y vender más unidades de esta IA, que son $29 mensuales, y yo tengo una parte de eso, ¿no? Entonces Sí. esto Está es genial. algo que está ahí, ¿no? Y, o sea que yo le Claro. doy bastante importancia, pero precisamente por lo que has dicho, que es que no se está utilizando de todo bien, es una de las razones de ser de la creación de esta IA. Es decir, Claro. incluso trabaja con los 4 más importantes, los 4 agentes más importantes, que son ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity, y tú puedes elegir el agente, pero por defecto, según el prompt, te dará uno. Pero sí que es cierto que, porque claro, esto parece una guerra. Hoy el mejor es Gemini, ayer era Claude, antes de ayer era ChatGPT, pasado mañana será Sí. este. Uy, totalmente. Cada día cambia. Muy Sí. absurdo, ¿no? Pero bueno, y entonces elige tú el modelo que quieras según la costumbre que tengas, según la historia, etcétera, ¿no? Oye, volviendo al libro, objetivo, proyecto, tarea. Autoconocimiento, estrategia, visibilidad. ¿Qué tienen las tríadas que nos movilizan? Bueno, las tríadas es la mejor comprensión posible. Es decir, cuando hablas de tríadas, la gente entiende que 3 niveles se entienden bien. Dos. Es muy fácil de entender. Al final el nivel de comprensión es mucho más bajo. Y para mí al final pensaba, oye, a nivel de acción está claro, y hay muchos libros de metodologías de productividad que son muy complejos a nivel de tipos de tareas, hay 25 tipos de tareas, pero pienso, oye, al final el día a día, ¿qué tienes? Grandes metas, cosas que quieres conseguir, esto se divide en proyectos. Yo lo divido en proyectos y hábitos, porque al final para mí es un poquito distinto. Sí. Digo, un proyecto que sería escribir el libro y el hábito sería escribir cada día, porque para algunos sustenta el otro. Y el último es una tarea, que la tarea para mí es la unidad mínima de planificación, que es, por ejemplo, llamar a un cliente, enviar un email, esto es lo mínimo. ¿Que se podría dividir un email? Hombre, sí, puedes poner enviar asunto, pero no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, si tienes esto claro, la pregunta es, oye, tienes que tener un sitio donde tengas tus objetivos, sí o sí, muy poquitos. Siempre en el libro hablo también de la tiranía de los objetivos, me refiero los Sí. mínimos posibles porque te comen y al final no los consigues y genera frustración, dejas de hacerlos, no te los crees, en fin, todo este tipo de temas. Y esto basarlo después o bajarlo un poquito más a proyectos y hábitos, que son cosas más específicas. Y eso tiene unas tareas. Busca la manera de hacerlo, me da igual, lo puedes hacer con la mente, con un papel, con la herramienta que tú quieras. No pongo herramientas en el libro, mira que hablo de herramientas siempre, ¿eh? No, es verdad. Y Pero en el mira que libro, a Miquel muchos lo conocemos también por ser sí, uno de los sí, grandes descubridores de herramientas digitales de productividad, ¿no? Que casi total, todos total. En hemos cambio, pasado por algún taller suyo. Sí, sí. total, no total. Y en cambio, nada, absolutamente nada. Primera vez en el libro que nunca comento nada de herramientas porque, Cosa que primero, me ha gustado, porque primero el libro te lo hace más evergreen, te lo hace más exacto. resistible al tiempo. Mira, nunca pensaba que mencionaría la palabra tiempo con eso. Lo hace, sí, Sí, total. no sé cómo traducir evergreen, más, en fin, Sí, menos sostenible en el dependiente tiempo, de ¿no? una moda, ¿vale? Menos dependiente De de una una moda, moda. sí. Y segundo, porque es cierto que las herramientas van y vienen a una velocidad que te voy a contar a ti, ¿no? Y Total. que si ahora Toggle, que si ahora no sé qué tal, que si ahora cual, y mañana te dirán, no, pues uy, esta está anticuada, esta ya no vale, porque Slack ahora, coño, ha hecho una cosa que... Correcto. Y es muy complicado, con lo cual al final estoy de acuerdo que cada uno, y yo tengo el despacho lleno de pegatinas por todas partes. Y no me sabe mal, y cuando viene gente, hostia, tío, y ya te aclaras con todo eso, bueno, sí, porque son algunos issues de los que no quiero olvidarme, algunas palabras Vale, clave, algunas historias que tengo por ahí, vale. Pues pero esa es la idea. Sí, herramientas cero. Cada uno o que vaya a mi canal de YouTube, que ahí es verdad, IEM, que puede lo encontrar que sí tengo 400.000. claro es tener una organización impecable, por lo menos en un lugar. Es decir, en mi caso es Drive. En Drive
tengo todo un orden que es muy fácil encontrarlo todo. Muy bien. El ordenador para mí no es nada, o sea, toda la información que en el ordenador la podría tirar mañana, no la tiro porque voy Perfecto. haciendo copias de Sí, sí, sí. seguridad, de Drive y tal, pero eso sí que para mí este orden es más importante que el que pueda tener encima de una mesa, Exacto, que también exacto. Total. influye, pero quiero decir que sobre todo la facilidad que tengas de nombrar proyectos. En muchos pongo primero la fecha, cuando hago una conferencia o lo que sea, pongo la fecha para encontrarlo muy rápidamente luego y tal, buscar de Muy manera bien, muy bien. cronológica. En fin, eso yo Te ha creo trabajado que esto, te ha trabajado. sí, pero nos ayuda. Lo que decías tú, objetivo, proyecto, tarea, pero sobre todo ponerle un método de control y de orden, porque si no eso va a ser Sí, muy sí, sí, sí. complicado. Total, mira, cuando hablas de gestión, claro, no es lo mismo gestionar individualmente que en equipo. Ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel individual tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes tener tus post-its, lo que sea. Al momento que tienes que compartir en equipo ya un poquito más complicado, ¿no? Yo normalmente siempre digo que hay tres cosas a nivel de equipo para quien se quiera gestionar, productividad, y ahí la herramienta cada uno que elija la que sea. Una plataforma de comunicación, la que Mm. sea, y a partir de aquí pues, uno puede entrar en Teams, que si Google Chat, que si es Slack, en fin, hay millones. Discord. Después otra que tiene que ser de almacenamiento, como tú decías muy bien, Google Drive, ¿vale? Que al final se guarda todo con la información. Y una tercera de tareas. ¿Por qué? Mm. Porque al final para mí es diferente de lo que sería la comunicación, que no deja de ser un mensaje en el buzón de tu rellano, ¿no? Donde vas a buscar tus cosas, ¿no? Donde estaría en tu casa. Y después la tarea es diferente porque al final la tarea ya es una unidad mucho más acotada, algo que tiene que ver con la acción, que tiene un verbo de acción y que además tiene una fecha y un responsable. Ujú. Claro, si es para ti, el responsable ya se da, por supuesto, pero si es para el equipo, importante que tenga un responsable, porque si no, a veces lo que pasa es que se envía un email, ese email nunca se sabe, al final se pierden otros emails, entonces ahí sí que buscamos un sistema lo más centralizado posible. Después, a partir de aquí, lo que quieras. Da igual que utilices de Microsoft, que si Google, que si Atlassian, y no acabarías nunca, ¿no? Pero este modelo sí que tiene que estar trabajado. Mira si vamos lejos que la hemos integrado la gestión de proyectos dentro de IO Brand. O sea que hemos creado un tema de gestión de proyectos donde tienes la Fantástico. tarea, tal, el tiempo, Súper, súper y buenísimo. está bien porque facilita. No te digo que no es una IA normal, tiene muchas cosas de IAs normales como el chat, pero es que va mucho más allá del chat. Exacto, está súper especializada, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Y además, mira, que dices esto, también hay una cosa importante a tener en cuenta y es que cuando la gente piensa en productividad, otra vez la gente piensa en herramientas. Una obsesión concreta con eso, ¿no? ¿Qué herramienta? No sé qué tal. No, no, olvídate, la herramienta al final. Primero siempre digo que hay una tríada, otra tríada, ya sé, Guillem, que te gustan las tríadas, hay tríadas. Está mentalidad, método y herramienta. Mm. Si la mentalidad no es de crecimiento, de hacerlo mejor, de buscar la manera de crecer, de hacer cosas diferentes, ya puedes hacer el método que tú quieras que no va a funcionar. Por eso las empresas se centran siempre en la herramienta o en el método y nunca en la mentalidad, Fíjate que en lo que te general. hablaba yo antes de autoconocimiento, estrategia, visibilidad, es la metodología Iceberg de marca personal, que es del año 2009 y es muy sencilla, porque es, si tú empiezas tu marca personal por el tejado, es decir, por la visibilidad, no vas a tener fundamento y Exacto, esto va a exacto. caer. Y en realidad muchas herramientas tienen ese ciclo, muchas estrategias tienen ese ciclo de tres partes en las que no te puedes saltar el orden, porque si empiezas por el último, no va. ¿Qué es lo que la economía de la atención está produciendo mucho cuando tú 100%. entras en una plataforma que yo entro más porque mi hija me envía vídeos que no porque yo entre en una plataforma como TikTok o algo así y ves mucha gente que realmente está empezando todo por el tejado, ¿no? En vez de por los cimientos y es Sí, complicado. sí, sí. Bueno, hay un tema que me gusta que hablas de superando a la matriz de Eisenhower, que todos mentalmente la tenemos aquí, ¿no? Para quien no Sí, la sí, sí. recuerde, es aquello de que si una cosa es importante o es urgente, cómo tienes que Exacto, tratarla. exacto. Sí, sí, Pero sí, sí. Miguel nos da una fórmula muy interesante en su libro. ¿Podrías resumirla en unos minutos? Sí, sí, encantadísimo. Dicho esto, os aconsejo comprar el libro, ¿eh? Tengo que decir una cosa y es interesante porque, claro, no hay ningún post de LinkedIn que no lleve la matriz de Eisenhower metida. Casi, ¿eh? Todos están metidos con esto, ¿no? A ver, el tema de la matriz de Eisenhower, para que la gente no lo conozca, esto tiene que ver con un militar, un presidente de los Estados Unidos que se llamaba Eisenhower. Y en ese momento está claro que lo que serían prioridades estaban muy claras. Era ganar la guerra y que no te maten. Eran esas dos. ¿Sí? Además, en Muy ese momento no primarias. había en ese momento no había ni WhatsApp, ni Teams, ni Slack, ninguna plataforma que nos comunicara, no había teléfonos, había otras cosas. Entonces no había el mismo nivel que hay hoy. Y por suerte la gente hoy en día no tiene que sobrevivir, no la mayoría del mundo mortal. Ya sé que en algunas partes del mundo que quizás sí, pero no suele ser lo habitual. Claro, ¿qué pasa? Que en ese momento estaba muy claro. Entonces, por eso él definió que la urgencia y la importancia estaban clarinetes. Lo que era urgente, lo que era importante. ¿Qué ocurre? Hoy en día, la urgencia está muy diluida.
Yo creo que a nivel personal uno lo puede tener más claro, qué es la importancia y urgencia para cada uno. Ahí no entro, aunque bueno, ahí hay muchos matices también. Pero cuando hablamos ya de un grupo de personas en las cuales todo es urgente para uno, para el otro no, para el cliente sí, para el proveedor no, es decir, es tan complicado saber realmente qué es la urgencia de verdad y definirla entre todos y tener unos criterios compartidos, que creo que la urgencia como tal ha perdido sentido, porque ya todo es urgente. Si ahora mismo en Amazon mismo, por poner publicidad un poco, ¿no? Dijera, no, yo es que a partir de ahora ya no quiero las cosas en 2 horas en mi casa, las quiero en 3 semanas. Esto no pasa. Todo el mundo lo quiere en 1 hora, si puede ser. Pero ya no, nunca volverás al estadio de atrás. Es verdad, O ¿eh? te costaría. Pues lo mismo pasa con la urgencia. Ahora mismo un cliente no me puedes decir, no, no, yo es que ahora te voy a contestar 3 meses. ¿Te parece bien? Sí, no hay problema. Ah, 3 meses. Contéstame en 3 meses. Yo te estaré aquí esperando, te estaré esperando, ¿no? Y después entramos en la importancia, que es lo mismo. ¿Qué es importante para mí, para ti, para el otro? Es muy complicado encontrar un punto de convergencia. Creo que dista bastante de lo que podríamos poner como un criterio claro, ¿no? El criterio es, ¿cuál es? Entonces yo en mi caso hablo de dos cosas que para mí son interesantes a la hora de planificar y doy como dos visiones. Por un lado tengo la priorización estratégica, que es básicamente donde quieres conseguir metas, datos, valores que quieres aportar, tipos de clientes, etcétera, que es la parte más técnica, más de visión. Y por otro lado viene la priorización que yo llamo intuitiva o del día a día, que es la que tú al final eliges las cosas. Voy a poner un ejemplo. Tú al final, cuando son las 12 de la tarde, me lo invento, y estás delante de la pantalla, acabas de terminar una cosa y venga, voy a poner a otra cosa, a ver qué hago. No empieces a decir, voy a hacer una matriz de urgencia e importancia, ni voy a hacer esto, lo otro, no sé, a ver qué voy a hacer. No, no haces matrices, tiras por biología Intuición. pura y dura, intuición, lo que sientes en ese momento. Oye, pues mira, yo creo que debería hacer esto, lo otro de la moto, ¿no? Y a partir de aquí hay algunos baremos que justamente comentamos en el libro que se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Uno de ellos, para que la gente se haga una idea de cuál es, pues es la paz interior. ¿Qué es de todo lo que tienes aquí? Te va a dar paz interior a lo largo del día. Y paz interior tiene que ver, primero, un tema de estrés puro y duro y, en segundo lugar, un tema de ansiedad. Es decir, ¿qué es lo que te va a disminuir ese nivel de ansiedad? Porque en ese momento tú reaccionas a lo que tienes en ese momento. Otra cosa es la estrategia que hayas decidido antes, si ese cliente es más importante o menos. Pero tú cada día no puedes estar eligiendo si ese cliente es más importante, si ese cliente me da más EBITDA o menos EBITDA. Es decir, eso es otro mundo. Y por eso no estoy muy de acuerdo con el tema de Eisenhower, porque creo que aunque se puede utilizar, y no digo que no, que a nivel pedagógico pueda funcionar, creo que ya hemos pasado esta fase, porque ahora mismo Sí, todo es porque hay que urgente, todo es importante. relativizar lo importante y lo urgente es distinto para cada persona también. 100%, 100%. Y si trabajas en equipo lo notas totalmente. A nivel individual, ahí, bueno, puedes tirar para arriba y para abajo, pero hoy en día, en un mundo en el cual todo el mundo trabaja de forma colaborativa, que no tiene solo cosas para ti, raro es, pues evidentemente es complicado de poder mantenerlo y seguirlo. Sí. Me encanta porque la parte final del libro, y ya estamos acabando, hablas de filosofía Sí, aplicada a la productividad. Y me encanta porque bueno, habla de cosas que estamos viendo mucho, del cinismo, que no es lo que piensas, sí, ¿no? Es sí, mucho sí, sí, sí. más complejo. Me gustó mucho esa aproximación al cinismo. Me gustó mucho bueno, el tema que es el estoicismo, que ahora está muy de moda y todo es estoico y hablemos de... Pero ¿sabes con qué me quedo? Quizá por edad y todo, me quedo con el epicureísmo, me Sí, quedo con el enfoque hacia la felicidad, ¿no? es verdad, es el tercero en Oye, discordia. Sí, sí, sí. vaya evolución, ¿no? Que tiene todo esto, ¿no? Es peculiar, ¿no? No, es muy peculiar y además lo he dicho muy bien. El cinismo es el gran desconocido. Todo el mundo cuando piensa en cinismo piensa en algo malísimo de la vida, ¿no? Uy, cínico, uy, esto debe ser horrible. Pero la escuela cínica nos tiene muchos valores interesantes, sobre todo el tema de necesitar menos, de organización más austera, de planificación biológica. Incluso habla mucho de la biología a la hora de planificar. Eso me encantó de los cínicos. Y todo el mundo tiene la imagen de Diógenes. Claro, Diógenes no sería la mejor representante. Cínico hay muchos, pero Diógenes piensa en una persona porque es pobre, no está muy fino, ¿no? Y que además pues no vive en situaciones las más salubres, ¿no? De salubridad posible. Y por otro lado, no vamos a tocar tanto los estoicos porque los conocemos, quizá nos suena un poquito más por toda la cantidad de ruido que hay. Están los epicúreos, que esos son también grandes desconocidos y que tampoco no es solo hedonismo puro y duro, de maximizar el placer y eliminar el dolor, pero sí es verdad que nos grandes lecciones, muchas lecciones interesantes a nivel de productividad. Como por ejemplo también que durante el día tendrás que seleccionar aquellas cosas que siempre te den energía, que es el punto inicial que decíamos al principio. Selecciona cosas que te den energía. No habla tanto de placer en sí mismo, sino de energía concretamente, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente por esto, porque en el momento que dejes de tomar cosas que te den energía, tu cuerpo se prepara para recogerse y justamente es lo que no queremos, ¿no? Entonces, oye, grandes epicúreos, aquí mucho conocimiento para poder aplicar. Y por eso me pregunto si nos vamos hacia el epicureísmo global, ¿sabes? Es decir, que sería, diría Estaría casi bien, lógico. pero sí, Sí. estamos lejos, pero No, estaría yo bien, creo que estaría bien. vamos a, como siempre, nunca es una cosa o la otra, sino que es una cosa y la otra. Sí, sí.
100%. Una cosa y la Sí, otra. sí, Yo sí. creo que todos tenemos momentos en los que aplicamos el cinismo, volver a los valores más estrictos y tal, y que las emociones no nos hagan hacer Sí, sí, cosas sí. que no deseamos, etcétera. O el estoicismo, yo creo que quizás es el movimiento que más vemos ahora, pero también el epicureísmo, oye, pues no parece una mala solución Total, total. a No he muchas llegado a las cosas, grandes, sobre todo a las grandes al pantallas. estrés, ¿no? De cara al estrés, oye, Total, total. es grande. Es Sí, sí. buenísimo. Es decir, el cinismo es el más radical seguramente, el estoicismo es el medio, por eso tiene tanto éxito, Marco, tiene más templanza, y el epicureísmo quizás el más radical al otro lado, ¿no? Uno es el más, no, hay que sufrir aquí casi, hay que vivir a sufrir, y el otro es vivir a disfrutar, ¿no? Complicado, punto medio ahí. ¿Listo para formar parte de la comunidad del 1% de las personas más productivas y felices? Así empieza la contraportada del libro de Miquel. Y yo debo deciros que una vez leído el libro, ya tengo marcadas muchas páginas por si algún día me olvido de algo esencial, aunque no es un libro, no es un manual, no es un manual. Es un libro, para mí, es una gran receta filosófica sobre cómo eh, dices, cómo considerar el tiempo como una variable de la cual no tienes ningún control y por tanto no te tienes que preocupar tanto. No te tienes que preocupar tanto, tienes que dejar que pase. Pero al mismo tiempo te da las recetas para decir, bueno, ya que solo tienes 4.000 semanas de vida, pues intenta pasarlas lo mejor que puedas. Aprovecha al menos mil de ellas. Lo mejor que puedas, etcétera, ¿no? Entonces, un libro muy, muy interesante. Gracias, Miquel, por esta charla, por haber escrito este libro que yo recomiendo. El subtítulo es Entrena tu mente para multiplicar tu rendimiento. Y es curioso porque Miquel siempre ha sido muy bueno en titulares, muy potentes, pero os aseguro que el interior del libro, los titulares van en otro sentido, en un sentido muy de despenalizar algunas de las cosas que hacemos, decir, oye, no te tienes que preocupar tanto. Tengo una amiga que también es psicóloga, Elena Raiz, que siempre dice, no somos tan importantes. No somos tan importantes. Esto va más de marca personal, va más de otro tema, ¿no? Pero al final tampoco somos tan importantes, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, ¿no viste lo que publiqué antes de ayer? Y yo le digo, no. ¿Lo tenía que haber visto? Claro, claro. Como si no tuviera alertas puestas en todos mis radares del mundo y tal y cual, etcétera, ¿no? Al final les digo lo mismo. Yo no te preguntaría nunca si tú viste que lancé una aplicación el día 7, no sé cuántos. No, porque, oye, ¿por qué? Totalmente. Sí, sí. ¿Por Das qué? por supuesto que tu mundo es el resto del mundo. Si yo quiero que tú te enteres, te llamaré por teléfono o te enviaré un WhatsApp. Mira, he lanzado esto, si lo quieres probar, tienes un mes de prueba. Correcto, y tal. correcto. Y ya está, ¿no? Pero quiere decir que mucha gente está pensando que todos estamos pendientes de esta gente, ¿no? Y de lo que hacen y lo que dejan de hacer, ¿no? Y esto es algo que 100%. yo creo que nos lo tendríamos que quitar un poquito de la cabeza. No. Estamos viviendo nuestra vida y, bueno, y por ejemplo, redes sociales me gusta mucho cómo las tratas. Yo soy muy defensor de lo que son las plataformas propias, tu newsletter, tu Substack de turno, tu podcast, tu etcétera, tu web. Soy muy partidario de eso porque no dependes tanto de los algoritmos externos, ¿no? Correcto. Y pensar, solo para los que nos estáis oyendo, que cuando estás en una red social, el relato no es el tuyo, es el algoritmo quien lo crea. Entonces, 100%. para que le des dos vueltas al coco. Que como dice, le dices a Elena Raiz, no somos tan importantes. De hecho, ayer publicaba una frase justamente en una de mis publicaciones que decía, oye, te mueres ahora y en 3 horas la gente estará pensando qué va a comer. Ya está. Y se acaba, fin del mundo, fin de relato. Sí. Es tan bestia como eso. Miquel Nadal y Vela, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por la nueva gestión del tiempo. De verdad que no es un manual, pero es un libro que nos cambiará la forma de priorizar nuestra vida. Ya no digo nuestro tiempo, nuestra vida. Y que recomiendo muchísimo y que lo vais a encontrar en librerías, lo vais a encontrar en Amazon, lo vais a encontrar en Agapea, lo vais a encontrar en el FNAC, en el Corte Inglés y en muchos otros lugares. Yo diría que lo difícil será que no lo encontréis. Y además, ¿es tu tercer o cuarto este? Este es el cuarto, sí. Cuando publiqué la biografía todavía estaba el tercero de antes, ¿no? Bueno, me ha hecho una confesión off the record de que había un quinto en proyecto. Bueno, ya nos contarás más adelante. En breve. Y seguro que sí. Un fuertísimo abrazo y gracias por participar en este episodio 240, número redondito. Buen número. Sí. De esa marca. Gracias a ti, un placer. Me encanta, me ha pasado muy bien. Cuídate. Chao.